Por lo que me han comentado algunos de los estudiantes después que han escuchado mi intervención, mis experiencias, toda una historia de 22 años. Se hace muy difícil poder dar detalles de cosas que en realidad son difíciles de, no de recordar, pero sí de repetir por una cuestión de tiempo. Los felicito a todos ustedes especialmente porque sé que ustedes están inculcando, sembrando en estos muchachos que lo más importante de un ser humano, lo más importante de una sociedad es la libertad. Sin la libertad no se puede tener ningún otro logro. Sin la libertad ningún ser humano se puede realizar en ningún aspecto, ni física, ni espiritual, ni de ninguna otra manera. La libertad es la esencia principal del ser humano. Sin libertad, un ser humano no es un ser humano completo, porque le falta la libertad. Les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de estar aquí y compartir ahora con ustedes, porque me imagino que tendrán alguna pregunta para mí y pues me gustaría empezar a escuchar esas preguntas. Armando, es un gran honor conocerlo. Y su historia me recuerda a la historia también de otro personaje que admiramos mucho aquí en la universidad, que es Víctor Frank. Cuando él estuvo en los campos de concentración, también sufrió muchísimo, ¿verdad? Y cuando él sale, construye toda esa psicología llamada logoterapia. Y habla mucho del sentido de la vida, que fue una de las cosas con las que él trabajó mucho cuando estuvo en el campo de concentración. Al ver el tiempo que usted pasó en prisión y en las condiciones tan duras y difíciles, yo siempre me he preguntado cuáles eran las ideas que le dieron sentido a su vida para no suicidarse, para no morir y perseguir el poder salir y obtener la libertad de la isla de Pinos. Conozco un poco a Víctor Frankl y he oído algo de sus experiencias y por supuesto que tengo una identificación absoluta con él porque vivió y luchó y sufrió precisamente por la falta de libertad, por la falta de libertad exterior, porque él, como yo, siempre fue un hombre libre, de la única manera que se puede ser genuinamente libre, que es la libertad interior que Dios da al hombre y que esa nadie se la puede quitar. Ahora, eso que usted me ha preguntado, pues, es una pregunta que frecuentemente me hace. ¿Cómo pude resistir? ¿Cómo pude lograr eso? Como usted bien señala, hubo muchos de mis compañeros que se suicidaron, que enloquecieron. Si a mí me hubieran puesto un video cuando me arrestaron diciéndome, mira, todo eso es lo que tú vas a pasar, yo me hubiera creído absolutamente incapaz de haber podido salir libre, espiritual y mentalmente, de todo ese infierno. Quizás hubiera enloquecido en ese momento, pero el ser humano tiene una capacidad de adaptación que puede salvarlo en la peor de las situaciones. Pero cuando triunfó la revolución, yo era un joven con formación religiosa y con formación política. Es decir, yo fui de los que nos dimos cuenta muy temprano de cuál era la verdadera ideología de Fidel Castro. Yo era un funcionario del gobierno revolucionario de Fidel Castro. Yo, como la mayoría de los cubanos, creíamos en el mensaje de Fidel Castro. Pero muy pronto nos dimos cuenta de que lo que estaba haciendo era sustituyendo a la dictadura de Batista, que él combatió por su propia dictadura. 1.000 millones de veces más represiva, más sanguinaria que la dictadura de Batista. No quiero decir con eso que hay dictaduras buenas y dictaduras malas, pero incomparable. Y siendo yo, como les decía, funcionario del gobierno revolucionario, vinieron a poner un cartel en mi mesa. Todavía
Fidel Castro no se había declarado comunista cuando a mí me arrestaron. Fidel Castro decía que no era comunista, incluso en el programa famoso ante la prensa en Estados Unidos, había calificado al comunismo como la esclavitud científica del hombre. Yo recuerdo que frente a mi casa, en Cuba, vivía un español que había llegado a Cuba huyendo cuando la guerra civil. Escuchó el primer discurso de Fidel Castro. Yo hablaba mucho con él y me dijo, ese señor es comunista, un gallego. Yo decía, pero don Manuel, ¿cómo usted va a decir que es comunista? Se está diciendo todo lo contrario, está diciendo que no es comunista. Yo decía, hágame caso, usted no sabe, es comunista. Y entonces, cuando empezó lo de Hugo Chávez en Venezuela, nosotros les decíamos a nuestros amigos venezolanos, Hugo Chávez comunista, no, ustedes los cubanos ven comunistas hasta en la sopa. Se lo decíamos y se lo decíamos. Y entonces me di cuenta de que en ese momento yo era como el gallego don Manuel, porque cuando él me dijo, cuando lo escuchó en el primer discurso de 6 horas, ese señor es comunista, él no podía transmitirme las razones por las que él me decía eso, porque las vivencias son intransmisibles. Y entonces me di cuenta de que lo que le estaba pasando a los venezolanos, cuando nosotros advertíamos que Hugo Chávez era comunista, era lo mismo que me pasaba a mí con don Manuel. Pero ¿cómo decir que eso? Yo le tenía mucho respeto, ¿no? Pues, la cuenta que el hombre está diciendo que no es comunista y que no es comunista. ¿Cómo te va a decir que es comunista? Claro, no podía transmitirme esas vivencias que hoy a los cubanos, a muchos líderes, los escuchamos hablar unos minutos y ya sabemos lo que es. Pero esas vivencias no se pueden transmitir. Y entonces Fidel Castro empezó a hacer una serie de cosas que nos permitió a muchos saber cuál era su verdadero objetivo. Los que se opusieron, si estaban en el gobierno, fueron despedidos. Si siguieron insistiendo, muchos fueron a la cárcel, tuvieron que huir del país, los fusilaron o fueron ya a los campos de concentración de la dictadura. Yo tenía 22 años y el día que se aparecieron ahí en mi mesa a poner ese letrero, yo le dije, no pongan ese letrero en mi mesa. Y los comunistas, que eran los que estaban poniendo eso, ¿tú no estás de acuerdo con Fidel? Y yo le dije, si Fidel es comunista, no estoy de acuerdo. Ya yo tenía formación, yo sabía lo que era el comunismo y sabía todo. Y entonces ya eso me señaló como un desafecto a la revolución. Ya. Y no es un caso único. Eso pasó con cientos de mis compañeros y con millares de personas tras la cortina de hierro. No se podía pensar. Solamente el pensar de manera diferente era más que suficiente para que las personas fueran llevadas a la cárcel. Y pues, como casi 2 meses después, me desperté con el cañón de una ametralladora, como ustedes vieron ahí, empujando mi cabeza contra la almohada, y me arrestaron. Los oficiales de la policía política que me interrogaron, me dijeron tranquilamente, mira, no te hemos ocupado nada en tu casa, nadie te acusa, sin embargo, estamos convencidos de que tú eres un enemigo potencial de la revolución y por eso te vamos a condenar. Y yo le dije, pero oficial, si no tienen nada en mi contra, si nadie me acusa, ¿por qué me van a condenar? ¿Por qué no me ponen en libertad? Le dice, porque tú eres un enemigo potencial de la revolución. Tú estudiaste en un colegio de curas. Y yo le dije, pero Fidel Castro también estudió en un colegio de curas, en los jesuitas. Sí, pero Fidel Castro es un revolucionario y tú eres un contrarrevolucionario. En menos de 10 días, yo estaba parado frente a un tribunal y me condenaron a 30 años de trabajo forzado. En 10 días, no tuve abogado. La condena en aquella época ya venía de antemano hecha en la seguridad del Estado, es decir, el tribunal no le decían ahí, vaya a dar 30 años. Yo recuerdo que el presidente de ese tribunal tenía
una butaca reclinable y se echó hacia atrás, levantó los pies, los cruzó aquí y yo lo único que le veía era la suela de las botas. Y no estaba leyendo un cómic ahí, estaba leyendo ahí. Y cuando algo leer, lo comentaba con el lado y se reían en el juicio andando. Cuando regresé al patio de la cabaña, los presos que estaban allí me levantaron en hombros y me felicitaron, porque había sido condenado a 30 años. Porque solamente en ese momento los tribunales revolucionarios tenían 2 condenas, 30 años o pena de muerte, y me felicitaban porque había salvado la vida. En aquel momento, ninguno de los que estábamos allí pensábamos, que ilusos, que no íbamos a estar allí nada más que unos meses, porque ya Estados Unidos había roto relaciones con Cuba. Y el país que rompiera relaciones con Estados Unidos no podía de ninguna manera mantenerse, hace 60 años ya. Y bueno, pues de ahí a las prisiones, con todo el trato cruel, inhumano y degradante que ha caracterizado las prisiones comunistas en todos los países donde el comunismo se ha apoderado del país. Y mi lucha por mantener mis principios, por mantener mis ideales, porque yo creo que, y repito, que para mí haber aceptado la propuesta para que saliera en libertad era inaceptable. Tenía que renunciar todo lo que me define como hombre íntimo, mis valores, mis creencias, y hubiera sido un suicidio espiritual. Es decir, y ese era el objetivo. Y ese objetivo lo lograron con muchos de mis compañeros. Hubo un momento en que había 82.000 presos políticos en Cuba, regados en cerca de 200 cárceles y campos de trabajo a todo lo largo de la isla. Y de esos 82.000, sin aceptar los planes de rehabilitación, quedamos una minoría, sin contar los que cumplieron sus condenas y salieron en libertad, en la época en que les daban la libertad cuando cumplían, porque ya hubo una época, un momento en que aunque cumplieran no los ponían en libertad, porque entonces hicieron una ley que se llamaba ley, que existe todavía, de peligrosidad pre- y postdelictiva. ¿Qué significa eso? Eso significa que el policía de la cuadra donde vive la persona interpreta que por la hora en que esa persona llega a su casa, por la forma en que se viste, por cómo tiene el pelo, por las amistades que tiene, interpreta que esa persona en cualquier momento va a cometer un delito. Y como ellos están muy preocupados por la salud de la gente, lo llevan a prisión para impedir que cometa ese delito. Este proceso no requiere la presentación frente a ninguna autoridad. Sencillamente el policía se aparece en la casa, Armando Valladares, recoja sus cosas personales, se pilla bien, que tienes un año de peligrosidad. Así, ese es el trámite. Y con ese papelito lo llevan a la cárcel. Pero los años son 1 nada más. Pero es de 1 en 1, prorrogable, de 1 en 1, de 1 en 1. ¿Qué significa de 1 en 1? Por ejemplo, yo tuve compañeros que cumplieron más años, así de 1 en 1, que los años originales de su condena política. Por ejemplo, tenían 8 años de condena y como no aceptaban la rehabilitación política, la revolución interpretaba que no estaban aptos para ingresar en la nueva sociedad socialista. Y para impedir que cuando salieran cometieran algún tipo de delito, los dejaban en la cárcel. Y eso es una ley que existe todavía, que está vigente, que se llama peligrosidad postdelictiva. Es decir, después que cometieron el delito contrarrevolucionario, si no se rehabilitaba, no podían salir a la calle porque capaz de que cometieran otro delito. Por eso, yo siempre digo que de no haber sido por Marta y por la campaña que ella logró, yo posiblemente quizás estaría todavía en la cárcel año tras año, porque yo tenía originalmente 30 años y después cuando me escapé, me condenaron a 10 años más por quebrantamiento de condena y cortar los hierros de la ventana, que era el daño a la propiedad del Estado. Interesante, impresionante lo que ha vivido y da pues para mucho que pensar, pero conectaba con algo que leí en unas cuestiones que estaba investigando que tiene que ver con la tecnología y sus efectos en la sociedad.
digamos, la campaña que usted menciona de Marta, 22 años, entendí, ¿verdad? En China, que es un lugar donde también se hizo un laboratorio comunista que lleva más de un siglo aparentemente ahí funcionando, a partir del 2009 hay reportados varios sucesos de personas que lograron a través de Twitter avisarle a algún compañero que habían sido arrestados más o menos como usted menciona. Digamos, llegan los policías a su casa, le ponen una pistola en la sien o en la boca, les acusan de ser enemigos, allá sería del Partido Comunista, no se vuelve a saber más de ellos, sin embargo, 1 o 2 tweets llegan a algún conocido. Estos tweets se multiplican extraordinariamente y muchas veces llegan a manos de personas que tienen la capacidad de romper la seguridad de lo que se llama la gran muralla china o el gran firewall, y llegan al mundo. Y hay muchos casos donde personas, debido a esa campaña a través de las redes, pues no han tenido que esperar 22 años, ¿verdad? Y han podido, a través de la presión que se hace al gobierno chino, ser liberados algunos en 6, 8 y hasta 10 meses. Entonces conectaba ese cambio, ¿verdad? Porque me imagino en el momento que a usted le pasó, ¿cuánto tardaría Marta en contarle a alguien al otro lado del mundo? Si eso hubiera sido hoy, yo hubiera estado muy poco tiempo en la cárcel. Y todos mis compañeros hubieran estado muy poco tiempo en la cárcel. Y muchos de los que murieron estarían vivos. Pero piensa tú que en esa época no había ni computadoras. No había nada. Imagínate que nosotros hicimos una huelga de hambre en la cabaña. Eran 800 presos en huelga de hambre. Y la noticia llegó al exterior casi a los 20 días. ¿Tú te imaginas si eso hubiera sido hoy con todos estos teléfonos donde puedes en el momento, en cualquier lugar del mundo, ver lo que está pasando en ese instante? Ojalá que eso hubiera existido, porque ya te digo, por esa razón la represión ha tenido muchos cambios en Cuba. Hay represión, es la misma represión, pero la manera de emplearla y de utilizarla es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en el momento, bueno, no sé si ustedes han visto últimamente los sucesos en Cuba. El otro día fueron a un barrio a arrestar a un muchacho y el que lo fue a arrestar era de civil, sacó una pistola y como 50 gente lo rodeó y empezó a gritarle y eso en vivo. Lo están mirando en el momento que está ocurriendo. Por eso estos medios han hecho que el método de represión haya cambiado mucho. Pero sigue habiendo represión, por supuesto. Y sigue habiendo falta de libertad en todos estos países. Y no podemos decir con eso, como algunos dicen, que bueno, no, hay un poco más de libertad. No, la libertad es un concepto absoluto. ¿Hay libertad o no hay libertad? Es como podemos decir, bueno, la mujer no, está medio embarazada, está encinta o no. Y con la libertad es igual, porque hay mucha gente que defiende este tipo de régimen y tratan de decirte, bueno, mira, últimamente se ha logrado que permitan que algunos disidentes viajen fuera de la isla. Sí, pero eso no significa nada. El problema no es que permitan que el problema es que permitan que todo el que llegue a salir salga, que son uno de los derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero ustedes piensen que un cubano que vive en Estados Unidos hace 50 años, porque se fue para allí cuando tenía 2 años, que si quiere ir a Cuba, entonces tiene que sacar un pasaporte cubano y tiene que pedir visa. Y esa es la situación, es decir, siguen reprimiendo. Felicitaciones por el reconocimiento y mi admiración por su lucha. Yo soy venezolano y tenía como 14 años cuando llegó Chávez. Y recuerdo mucha gente como usted que decía, amigos de mi padre que eran cubanos también, viene el comunismo y en mi casa sí un poco se entendía, pero la mayoría de la gente no. Quizás por eso es que usted mencionaba que era difícil esto de transmitir las vivencias. Pero se lo dijimos por segunda vez y votaron por él la segunda vez. Los venezolanos son un poco testarudos en cuanto a escuchar la experiencia de otra gente en cuestiones políticas. 2 veces se lo dijimos. Una señora que en una conferencia donde se hablaba de este tema,
Ya, ustedes decían que los cubanos veíamos comunistas hasta en la sopa. Yo estoy seguro que ustedes ahora, cuando toman sopa, miran por debajo de las papas a ver si hay algún comunista escondido ahí. Así es. Pero en su testimonio a mí me impactan dos cosas que le quería comentar, ¿no? Por lo general, cuando se vive un sistema así como comunista, socialista, como el que se vive en Cuba hasta el día de hoy, como el que en Venezuela y en otros países, en la Unión Soviética, se asocia el tema de, bueno, solo la lucha política por derrocar a un gobierno, pero usted lo acompaña con dos cosas, o sea, formación política, pero también con una formación espiritual, es decir, creencias y convicciones morales de por qué ser libre. Entonces, y ahí yo tengo una pregunta, que es, ¿qué pasaba en Cuba con respecto a esas convicciones morales, las suyas, entiendo, religiosas también, profundas? Es decir, si hubo un proceso en Cuba de liquidar esto y paulatinamente, es decir, que los valores fuesen tan frágiles de quebrar que sea más fácil el mantenimiento del régimen. Y mi pregunta viene un poco también por la situación en Venezuela. O sea, de alguna manera, ese declive moral ha permitido que el gobierno sea mucho más fuerte. Es decir, la gente no tiene el interés moral que tiene usted. Y la otra es en relación a cuál es, en su visión, o sea, como los rasgos más fundamentales de lo que sería un nuevo socialismo en el siglo XXI. Es decir, porque se habla del socialismo del siglo XXI y vemos lo de Venezuela y Nicaragua, pero esas experiencias como que nos vienen a confirmar una vez más que la libertad siempre se encuentra amenazada y hay nuevas experiencias que pueden ser igual de dañinas y mortíferas como lo que usted padeció, ¿no? Y muchas gracias y viva Cristo Rey. La libertad está bajo asedio, no te quepa duda de eso. En cuanto a lo que me preguntabas al principio, lo primero que hizo Castro cuando asumió el poder fue votar a todos los sacerdotes católicos que había en Cuba. A todos, los expulsó. Y empezó de inmediato el adoctrinamiento en las escuelas, el adoctrinamiento materialista, por así decir. Recuerda que 2.5 millones de cubanos huyeron. Más de la quinta parte de la población cubana escapó. Entonces, la educación en Cuba empezó en la escuela, desde la primaria, con aquellas cartillas, y los maestros le decían a los muchachitos, a los niños, pídele un caramelo a Dios. Pídeselo a Fidel, y aquí está el caramelo. Entonces hicieron una ley que se llama la ley la ley de la niñez, de la juventud y de la familia. ¿En qué consistía esto? En que si el niño llegaba a la escuela por las enseñanzas en su casa y hablaba de la existencia de Dios, inmediatamente llamaban a los padres la primera vez y le advertían, ustedes están contribuyendo a una confusión que va a tener el niño, porque él está recibiendo una educación dialéctica, materialista, Dios no existe, eso es una idea oscurantista del pasado, eso lo repetían constantemente. Y si ustedes siguen diciéndole eso al niño, pues van a perturbar su mente y su conocimiento. Esa era la primera vez. Si era por la segunda vez, la amenaza era, y si era por la tercera vez, los padres podían ir a la cárcel condenados de 3 a 5 años. No recuerdo exactamente cómo está el delito, pero algo así como un delito contra la niñez, porque los padres estaban contribuyendo a esta deformación del niño. Y eso existe todavía, ahí está la ley. Ahí está la ley. Entonces, ¿qué ocurrió? Que con este tipo de educación y con esta represalia, muchos familiares se cohibieron de decirle al niño o de inculcarle a esos niños este tipo de valores y de educación por el temor a que el niño lo repitiera en la escuela y que tomaran represalias contra ellos. Eso ocurrió en miles y miles y miles de familias. Es decir, se abstuvieron de hablar de ese tema a los niños. Y todo esto trajo como consecuencia una nueva generación, una nueva clase de cubanos, que en Miami le llamamos cubanoides, porque la revolución ha hecho con las nuevas generaciones de Cuba una masa amorfa, sin valores, sin los principios que nos han caracterizado siempre a todos nosotros, incluso con un lenguaje diferente. Totalmente, hay cubanos esos que llegan, tú los oyes hablar y yo la mayor parte de lo que dicen no entiendo lo que están diciendo. Son vocablos nuevos y entonces pues eso es lo que ha motivado
lo que tú me estabas preguntando. Sí. Entonces, toda esa reserva espiritual y moral ha quedado en lugares muy rezagados todavía en algunos familiares en la isla, el resto no. Eso es lo primero del comunismo, destruir la familia, destruir la unidad familiar. El inculcar la desconfianza entre padre e hijo, esposa y esposo, eso es típico, ha sido típico en todos los países comunistas. Y hay decenas de ejemplos de esto que te estoy diciendo. Decenas de ejemplos. Por ejemplo, quizás ustedes escucharon la historia de un piloto que se llevó un MiG de Cuba y después regresó a buscar a la familia. Mi fundación fue la que lo ayudó. Yo le compré el avión para que fuera a buscar a la familia. Entonces, la primera cena con su familia, después que la rescató, fue en mi casa. Y en mi casa siempre se hace una oración antes de cenar. Y ese día, de manera especial, vamos a tomarnos todas las manos para hacer una oración. Y entonces empieza a rezar un Padre Nuestro, la esposa sigue la oración, dice, ¿dónde tú aprendiste eso? Y ahí, esa noche en mi casa, se enteró que a espaldas de él, sin que él lo supiera, su mujer iba a la iglesia. La mujer con la que se acostaba todas las noches. ¿Entiendes? Es decir, y esa desconfianza la ha inculcado el régimen. Hay muchos ejemplos. Acababa de salir, yo recuerdo un caso en Gander, en Canadá, viniendo de la Unión Soviética, un matrimonio, y el médico pidió asilo. Y estaba en una de las oficinas esas allá con la policía canadiense, y el muchacho empezó a llorar. Pero, oye, no tengas temor, ya no te va a pasar nada. Ya estás aquí con la policía de Canadá, aquí. Dice, no, es que mi esposa venía en el avión y ella no sabía que yo iba a tomar esta decisión. Y por eso estás llorando. ¿Sí? A los 10 minutos lo sacaron y en unas oficinas más allá la esposa también había pedido asilo político sin que el marido lo supiera. Esa desconfianza, ellos fueron muy inteligentes en sembrar esta desconfianza. Yo tuve un compañero de cárcel que era ingeniero y se dedicaba a colocar micrófonos ocultos en las escuelas secundarias básicas en diferentes áreas. Y entonces estábamos ahí, Gabriel y yo hablando, que éramos estudiantes, y me dijo, ¿qué hiciste este fin de semana? Bueno, este fin de semana, y me contaba lo que habías hecho el fin de semana. Y yo te contaba a ti, bueno, no, al fin logré salir con esta muchacha. Y después, en la dirección del colegio, llamaban a Gabriel y le decían, estuviste conversando con Valladares ahí de esto y de esto. Y Gabriel pensaba inmediatamente, Valladares es un informante, es un chivato de la seguridad del Estado. Y después le decían, y no se te ocurra decirle esto a Valladares. Y después me llamaban a mí, porque tenían grabado todo. Estuviste hablando con Gabriel y te dijo esto y esto y esto. ¿Y qué pensaba yo? Gabriel me delató. Y entonces ya esa desconfianza la sembraron a todos los niveles de la sociedad, señores. A todos los niveles de la sociedad. Al punto de llegar a creer que eran capaces de leer el pensamiento de la gente. Eso es increíble. El jefe de la aviación, un general, Rafael del Pino, escapó de Cuba hace unos cuantos años. Y cuando se escapó, se llevó a su hijo, que también era piloto, pero el hijo no sabía que el padre se iba a escapar. Invitó al hijo a volar hasta la playa de Varadero. Mi hijo se montó con él en el avión y cuando llegó a un punto, giró y se fue para la Florida. Y le digo, papá, nos vamos. No se lo dijo a nadie. Y lo están entrevistando en la televisión. Y entonces, dice él, primero cuenta la historia, eso no se lo dije a nadie. Nadie sabía que yo me iba a escapar, ni a mi hijo se lo dije. Y entonces sigue hablando y dice, como una semana antes, me llaman de la oficina de Fidel y digo, me descubrieron. Y entonces el entrevistador le dice, pero general, hace unos minutos usted acaba de decir que usted no se lo dijo a nadie. ¿Cómo lo iban a saber? Dice, no, yo no sé, pero yo pensé que me habían descubierto. Es decir, ese terror lo tienen metido en la cabeza. Es decir, ellos no son adivinos. Sin embargo, este hombre, como dice, pero si usted dijo hace un momento que nadie lo sabía. Pues yo no sé, porque la reacción esa a terror, yo no sé, pero yo pensé que me habían descubierto. Y así es como funcionan esas sociedades. ¿Cómo? Incluso los sueños. De los sueños, no, eso es algo increíble. Déjame terminar esto que me está diciendo Gabriel. Yo le contaba a Gabriel que yo vi cosas
y conocí situaciones que nunca las he dicho así públicamente, en mis conferencias, ni lo escribí nunca en un artículo ni en mi libro. Yo tengo un compañero de prisión que fue a la cárcel porque soñó que había matado a Fidel Castro. Y se lo dijo a la mujer: ah, María, tú sabes, soñé anoche que maté a Fidel, mira que... Y la esposa lo comentó en la cola de la bodega. Y llegó a oídos de la seguridad del Estado y lo arrestaron. Y le dijeron: los sueños son deseos insatisfechos y no podemos permitir que ese deseo reprimido e insatisfecho que tú tienes de atentar contra el comandante jefe se convierta en un hecho y vayas a atentar contra él. 6 años de cárcel. Y ustedes conocen a Carlos Alberto Montaner, que ha estado aquí. Bueno, Carlos Alberto y yo caímos presos el mismo día, lo que pasa es que él era menor de edad, lo llevaron para una prisión de menores y escapó a los pocos días. Pero cuando yo llego a España, yo le cuento esto a Carlos Alberto. Y Carlos Alberto lo escuchó, pero no me creyó. No creyó lo que yo le dije. ¿Cómo sé que no me creyó? Porque como 2 años después, liberan un prisionero de Cuba que va a España y me dice: oye, mira, llegó y fulano y vamos a cenar tú y yo con él esta noche. Y cuando estamos cenando, este preso que acaba de llegar me pregunta a mí: Armando, ¿tú te acuerdas de aquel hombre que estaba con nosotros en la prisión porque había soñado que mató a Fidel Castro? Y Carlos Alberto no dice: ah, pero era verdad. Oye, eso no me creíste cuando yo te lo dije la primera vez. Sí, no me creyó. No me creyó. Madre, si Carlos Alberto no me creyó, ustedes creen que si yo cuento esto ahí, la gente no cree. No lo pueden creer. De ninguna manera pueden creer, porque eso es una sociedad totalmente surrealista. Lo que tú me ibas a preguntar. Sí, primero, felicidades por el honor que va a recibir. Muchísimas gracias. Es un honor conocer a alguien que defiende la libertad no solo como un concepto teórico, sino como una cosa viva, de verdad, lo digo en serio. Y le quiero hacer una pregunta, ya que usted es un escritor. A mí me llama la atención que hay un libro fantástico del siglo XX que está olvidado, que es El archipiélago Gulag, de Solzhenitsyn, Premio Nobel de Literatura de 1970. Está olvidado completamente, nadie lo lee ya. Y es un documento histórico fascinante. Estoy seguro de que se siente identificado con muchos de los puntos de Solzhenitsyn, porque vivió una realidad muy parecida a la suya, y la puedo saber porque conozco el archipiélago y ahora conozco la suya. Sin embargo, los cánones literarios de las grandes universidades de Estados Unidos lo obnubilan por completo. Pese a que los incentivos literarios para su lectura en el siglo XXI son muy altos. Es un documento lleno de violencia, de horror, terror, bueno, que es básicamente el mercado de la literatura posmoderna actual, ¿verdad? Entonces es curioso que se obnubile. Y usted dijo que criticar el comunismo de manera teórica tiene mala prensa hoy. Es políticamente incorrecto. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál cree que son los incentivos? Me interesa mucho su opinión sobre eso, porque me preocupa realmente cómo hay algunos textos que poco a poco van cayendo en la oscuridad como él, y es un premio Nobel de Literatura. Un hombre que escribió su... No sé si lo sabe, pero este hombre escribió su texto con pequeños... Es decir, en los gulags, en los campos de concentración soviéticos, a veces caían, no sé, rompían papel. Caían trocitos de papel, literalmente. Entonces él cuenta que de repente lograba tomar un pedacito de papel y escribía un pedacito y lo iba enterrando, y así escribía una novela. O sea, no tenía papel para escribir un manuscrito ni nada. Con trocitos de papel que lograba pescar día a día, tenía que retener las ideas, tenía que retener el discurso literario para no perderlo, y ese documento está olvidado y es fundamental. Incluso creo que nosotros perfectamente podríamos promocionarlo, es un texto maravilloso. Bueno, mira, abundando en lo que tú estabas diciendo ahora, Vladimir Bukovsky, el disidente soviético, y yo fundamos una organización en París en el 83 que se llamaba Resistencia Internacional. Fue la primera organización que se dedicó a buscar a los disidentes de todos los países comunistas regados por el mundo y organizarlos en esta organización, y valga la redundancia, ¿no? Y tenemos gente de todos estos países, tenemos gente de Camboya que habían salido huyendo de los campos de la muerte, y específicamente cuando lo de Camboya, con esta gente que habían llegado de adentro y que nos contaron lo que había pasado allí,
hicimos una denuncia a la prensa diciendo que Pol Pot y Ian Sari, los del Khmer Rouge, habían matado 1 millón de personas. Dijeron que eso era mentira. Qué exageración, 1 millón de personas, ¿no? Y la prensa sencillamente no creía eso porque eso eran campañas de anticomunistas. Unos meses después, Pol Pot y Ian Sari dieron una conferencia de prensa y dijeron ellos que habían matado 2,5 millones de personas. 2,5 millones. Porque mataron ayer, cuando vimos el documental para víctimas del comunismo, uno de los comentarios es que habían matado 1 millón de personas. No, que habían matado a los intelectuales. No solamente mataron a los intelectuales, mataron a todos los que usaban espejuelos. Enrique, si usted hubiera estado allí, lo hubieran fusilado. Mataron a todos los que usaban espejuelos, a todos los que habían tenido algún contacto, que hubiera sido efímero, con un extranjero, a todos los que sabían leer y escribir. Pero lo más increíble es que lo dijeron a sí mismos. Es decir, toda esa gente estaba contaminada con los diablos del capitalismo. 2,5 millones de personas. Y cuando denunciamos los muertos, porque hubo un grupo de esta gente nuestra que clandestinamente dentro de Hungría, de Polonia y Checoslovaquia, pues estaban dando las cifras de los muertos que se habían producido ahí. Y cuando hablábamos de 60 millones de muertos en todos esos países, decían que eso era mentira, que eso era totalmente falso, que eso era campaña de los anticomunistas. Así es como nos tildaban. Yo vi en la Biblioteca del Congreso los documentos desclasificados que publicó la KGB de todos los muertos que se habían producido al otro lado de la cortina de hierro. No eran 60, fueron 109 millones de personas. 109 millones de personas. Y cuando fuimos a reclamarles a los que habían dicho que nuestra denuncia de 60 millones era una exageración, ¿saben lo que dijeron? Que sí, que era verdad, pero que ya eso había pasado hacía mucho tiempo y a la gente no le interesaba eso. Quizá en relación a lo que decía Diego, cómo Solzhenitsyn fue consiguiendo material donde apuntar o memorizar. A lo mejor podrías contar también cómo lograste escribir bueno, y recordar tus poemas. Sí, yo logré que se publicaran 2 libros estando yo en la cárcel. Claro, en el tipo de prisión donde yo estaba, no podías escribir una novela, no podías escribir nada que requiriera, porque tenías que escribir hoy y sacarlo hoy por la tarde o mañana por la mañana, porque cada 4 o 5 días venía una requisa y lo perdías todo. De mi primer libro, ese que ustedes vieron ahí, desde mi silla de ruedas, porque yo estuve unos años en silla de ruedas, porque durante 46 días los comunistas nos negaron los alimentos para obligarnos a que aceptáramos la rehabilitación política. Venían todos los días con unos tanques, unas comidas exquisitas que nunca nos habían dado, unos tanques enormes así, llenos de arroz con pollo y pimiento rojo por encima. ¿Van a comer? Sí, no, pero tienen que firmar primero. No comemos. Y así tuvimos 46 días, hasta que se dieron cuenta que la gente ya iba a empezar a morirse por racismo y no sé. Pues desistieron de esa maniobra de obligarnos a firmar la rehabilitación política. Y entonces, pues, en esa situación, como les digo, volviendo a lo que me estaba diciendo de cómo sacaba las cosas, pues, de ese primer libro, yo escribí 21 copias, esta era nada más que poesía, en papel de cigarro, papel de cigarrillo. Lo metía en el agua para que se ablandara la goma y cuando se abría, ese papelito lo secaba y después en el fondo de un plato de aluminio, que era el plato reglamentario que daban en la prisión, lo ponía ahí. Entonces escribía de izquierda a derecha y por el otro lado de derecha a izquierda para que no se cruzaran las letras. 21 copias y solamente una llegó a manos de mi esposa. Entonces, ¿cómo escribía eso? Bueno, cuando escribía eso cogía el papelito, lo hacía un acordeón, como hacen algunos malos estudiantes para llevar información escondida, y ese acordeón que casi no lo podías tocarlo, porque el papel de cigarrillo, imagínate. Después eso lo envolvía
en un pedacito de nylon y con una cuchara bien caliente lo sellaba para que la saliva no lo mojara. Después me lo metía aquí en los carrillos. Entonces cuando iba a la visita, pues te requitaba, abre la boca, abrí la boca, pero eso estaba escondido aquí atrás. Después descubrieron que, porque siempre había gente que, chivatos, y después pues nada, ya ahí no se podía hacer. Entonces pues se inventaban diferentes maneras. Por ejemplo, abrir el zapato, el tacón, quitar el tacón, ahuecarlo, y entonces meter ahí lo que nosotros llamamos balitas. Es decir, cogía una tirita larga de papel cebolla, escribías ahí después con un alambre, como los cranes esos que le daban a los carros antes, lo ponías ahí, lo enrollabas y quedaba compacto. Se le ponía y se ponía entonces en el tacón del zapato ahuecado. Y cuando venía la visita, el visitante, el familiar nuestro, se quitaba los zapatos ahí, se ponía los míos, yo me ponía el de él, y él se llevaba eso, pues en la casa lo rompía y sacaba la... Así se sacaba la correspondencia y todo. Ahora, no podías escribir ninguna novela, ningún trabajo que requiriera capítulos o revisión, porque no podías, no tenías tiempo para eso. Era una situación totalmente diferente a... Pues impactante la charla, porque uno, como bien decía Diego, uno está acostumbrado a ver esto todo en teoría, digamos. Y siempre en los debates es cuando uno menciona el comunismo, no, tú estás exagerando, eso fue hace 2 décadas y tal. Pero, no, mi pregunta va, pues, como usted bien ya dijo, los regímenes comunistas atacan la familia, la religión, que son las esferas más privadas del individuo, pero pues entiendo que usted es un hombre de fe. ¿Cómo vivía la fe dentro de las cárceles? ¿O en qué forma le ayudó a usted ser creyente para poder ser tan resiliente, poder soportar tanto? Pues, y eso también, cómo todavía se guardan esos resquicios de fe en la sociedad cubana. La fe en las cárceles era impresionante. Puedo decirte que yo no recuerdo ningún prisionero que no tuviera una fe extraordinaria, que no tuviera la esperanza absoluta de que iba a triunfar en su lucha, de que íbamos a salir de la prisión, y eso fue algo que se mantuvo todo el tiempo en cualquier prisión. Incluso tuvimos sacerdotes prisioneros, tuvimos pastores protestantes, se hacían misas dentro de la cárcel, se daban cultos. Uno de los hombres que yo más admiré era el hermano de la fe. Le pusimos así, se llamaba Gerardo González, pero él era alguien que iba, por ejemplo, en la cabaña, en la de Pino, celda por celda, llamando a la gente al culto, arriba hermano, ten fe, y por eso le pusimos el hermano de la fe. Puedo decirte que la prisión fue para muchos el descubrir esa fe que quizás ellos mismos no se imaginaban que tenían, y el encuentro con Dios de mucha gente que quizás en la calle no habían tenido esa posibilidad ni esa oportunidad. Yo recuerdo que teníamos una Biblia pequeñita, escondida, así chiquitita, en un hueco en la pared de una celda, y se metía ahí y después se tapaba con macarrones y se ensuciaba para que los militares no la descubrieran. Cuando yo me escapé de la prisión, hicieron una requisa en mi circular, y en esa requisa los guardias llegaban a la planta baja, mandaban abajo, y la gente bajaba corriendo porque los guardias empezaban a subir por los pisos dándole golpes a la gente. Y un prisionero nuestro, que era un pastor protestante, sale corriendo y se le olvida que había dejado la Biblia encima de la cama y regresa para esconderla. Y cuando está saliendo, le dan un tiro en la pierna. Y entonces lo llevaron al hospital. No hacía falta amputarle la pierna, porque lo habían visto médicos nuestros ahí, y le cortaron la pierna. Sergio Bravo se llama, yo lo llevé conmigo a Ginebra y a varios congresos de derechos humanos que yo organicé en Europa. Y la fe de este hombre, el que su Biblia no fuera a caer en manos de los comunistas, esa fue su actitud. Y yo te puedo decir que yo no recuerdo ni un solo prisionero que fuera ateo, ni uno.
no recuerdo si hubo alguno, ni lo conocí, ni lo recuerdo. Sí puedo decirte que de verdad había una celebración de fe en las cárceles, absolutamente. Gracias. También quiero felicitarle por el doctorado que le van a dar mañana. Muchas gracias. Y un honor realmente conocerlo y escucharlo. Con relación a la pregunta que hicieron sobre el rol de la fe. Entonces, ¿usted diría que una persona, un ateo, digamos, en una cárcel de cubana o comunista estaría en desventaja, digamos, en cuanto a sus posibilidades de sobrevivir o superar esta situación? Yo pienso que para un ateo tiene que haber sido tremendamente difícil, o tiene que ser tremendamente difícil, poder enfrentarse a situaciones como la que enfrentaron mis compañeros y yo en la cárcel, porque yo pienso que si el hombre no tiene fe, le falta algo. Yo creo que un hombre sin fe es un ser humano, con mucho respeto, en mi criterio, es una persona vacía. Y la fe y la esperanza solamente tienen una fuente, solamente vienen de alguien, que para mí ese alguien es Dios. Y yo siempre digo que si analizamos todos los actos grandiosos de la humanidad, no solamente los individuales, sino los colectivos, todos siempre han requerido una gran dosis de fe. Del descubrimiento de América a la llegada del hombre a la luna, o de mi resistencia en la cárcel. Yo pienso que si yo no hubiera tenido fe, yo no hubiera podido resistir todo lo que resistí. Quizás la fe puede ser para alguien una cosa imaginaria. Para mí fue una cosa tan extraordinaria que fue la que me permitió poder resistir todo lo que resistí. Yo llegué a la cárcel con formación religiosa. Yo soy una persona que cree en Dios. La cárcel transformó mi manera de creer. Dejé de ser litúrgico. Los representantes de Dios en la tierra son todos los que creen en Él, millones de personas. Y la prisión me enseñó a comunicarme con Dios de manera directa sin tener necesidad de un intermediario. Esa es mi manera de concebir a Dios. Nunca le pedí a Dios que me sacara de la cárcel, porque nunca creí que Dios me había mandado a la cárcel. Y como no creí que me había mandado a la cárcel, no le podía pedir que me sacara. Lo que sí le pedí siempre, y me lo concedió, que me diera las fuerzas y el valor para poder resistir todas esas pruebas a las que yo estaba siendo sometido. Y me lo dio. Y por eso llegué al final. Fue esa parte de las razones por las que pude resistir todo eso. Y yo no soy un ejemplo único. La historia está llena de ejemplos como ese. Yo quisiera preguntarle algo. Bueno, primero muchas gracias por su maravillosa experiencia. Lo escuché ayer, lo escuché hoy y fascinante. Y bueno, yo soy de Ecuador y ahora que hablan sobre la fe y sobre Dios, a mí me parece muy interesante, más que todo, más que interesante, estratégico, cómo en cambio en mi país, en Ecuador, han utilizado a Dios en pro del socialismo del siglo XXI. Perdón, del socialismo del siglo XXI. Entonces se ha tergiversado mucho la figura de Dios, se ha tergiversado mucho la figura de la fe y han dicho como que gracias a que Dios nos hace una comunidad y quiere que todos nos ayudemos, tenemos que compartir. Tenemos que socializar lo que uno tiene para que todos juntos podamos ir al desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solamente se ha dejado a Dios como la única figura de fe, también se ha puesto la naturaleza en la Constitución y también se ha hecho que el buen vivir, que es un sinónimo digamos, una figura diferente para los que no creen en Dios. O sea, han hecho de que el socialismo del siglo XXI no sea solamente para católicos o cristianos, sino que cada uno encuentre su fe y pueda hacerlo compatible. ¿Qué cree usted con respecto a esto? Porque usted me dice que lo principal que lo motivó a seguir adelante y poder salir se suspendió. Esa es una gran demagogia de una filosofía que plantea que el fin justifica los medios. Yo recuerdo que hubo un sacerdote en Cuba,
muy conocido, de apellido Carlos Manuel de Céspedes, que decía que se podía ser católico y comunista. Invitó a los católicos cubanos a que ingresaran en el Partido Comunista. Y tú no tienes cosas más contradictorias y más enfrentadas que la creencia en Dios y el comunismo, que es una doctrina atea. ¿Por qué hacen esto en Ecuador? Y no es solamente en Ecuador, lo están haciendo en muchísimos países. Es una manera de tratar de involucrar y de captar a los creyentes. Es decir, se han dado cuenta que el rompimiento radical con Dios y con los que creen les puede quitar muchísimas posibilidades de captar a otra gente. Pero eso es una aberración. Es decir, una mujer no puede ser una señora honesta de lunes a viernes y el sábado y el domingo es prostituta. Eso no puede ser de ninguna manera. Entonces, yo por supuesto que veo eso porque el socialismo del siglo XXI es una versión nueva del comunismo. Son ateos, son materialistas y todo eso es sencillamente una estrategia demagógica porque ninguno de ellos cree en Dios. Sin embargo, están tratando de captar a la gente con este sofisma. Es decir, yo a eso no le doy absolutamente ningún segundo de creencia. Es una estrategia más. Acuérdate que los comunistas pueden decir que son cualquier cosa, porque su filosofía está basada en eso. El fin justifica los medios. Si tienen que decir que son creyentes, te dicen que son creyentes. Si mañana tienen que decir que creen en Mahoma, creen en Mahoma. Si mañana tienen que decir que creen en Jesucristo, lo dicen tranquilamente. Nosotros no. Esa es la gran diferencia. Pensando en la destrucción del entramado social que da el comunismo y el socialismo, cuando cae el muro de Berlín hay varios documentales de que pues, la gente salió corriendo al otro lado, pero algunos dijeron, ¿cómo es que nos tenían controlados estos señores? Y hicieron investigaciones sobre los sistemas de inteligencia y encontraron que el amigo espiaba al amigo, el hijo al padre, el padre al hijo, la esposa al esposo, etc. Sí, lo que yo contaba ahorita, sí. Dentro de la vivencia de los 22 años... Había premios para los hijos que denunciaban sí. a sus padres. Hay una estatua de un niño que denunció a los padres. Porque ellos pensaban que era una inteligencia de los militares hacia la ciudadanía. La sorpresa fue encontrar que era el que vivía conmigo o la que vivía conmigo, mis hijos, etc. Pero en la cárcel, ¿cómo se dio eso? Digamos, entre los prisioneros, por las circunstancias extremas, había un poquito más de fidelidad, digamos que... Yo recuerdo un solo caso en toda la historia de alguien que informó a los carceleros de cosas nuestras adentro. Un solo caso. No recuerdo más ninguno. Quizás si mañana, cuando termine el comunismo, tenemos acceso a los archivos, quizás descubrimos que quizás hubo otros. ¿Entiendes? Pero así, oficialmente, solamente uno que nosotros lo detectamos. Un solo caso. No quiere decir esto que quizás, acuérdate, que eran miles y miles y miles. Miles. Entonces, hace unos cuantos meses, por unos documentos que se desclasificaron, descubrimos que a un comandante de la revolución que estaba preso con nosotros era sencillamente uno de los confidentes de la seguridad del Estado. Pero ya te digo, casi seguro que los hubo. Por ejemplo, no recuerdo si en Polonia o en Checoslovaquia descubrieron que habían como 60 sacerdotes que informaban a la KGB y eran sacerdotes. Así que cualquier cosa es posible. Tuve el privilegio de escuchar su conferencia antes y la verdad es que me gustaría que todos puedan beneficiarse de escuchar una respuesta que usted le dio a un estudiante que le dijo cómo ejercitaba esa libertad mientras estaba prisionero. Y entonces usted de hecho contó cómo escribió uno de sus últimos poemas donde empezaba, me lo han quitado todo. No sé si usted quisiera compartir eso porque la verdad es que a mí me impresionó mucho y me gustaría que lo compartiera. Bueno, muchas gracias. Y tú me dijiste que tenías 500 preguntas para mí, ¿no? Exacto. Todavía tengo por... Bueno. Entonces, bueno, yo contaba en
conversación que tuve con los estudiantes antes de llegar aquí, que el peor de todos los encierros fueron los últimos 3 años. Tienen una habitación casi así, un poquito más chiquita que esta, con las paredes pintadas de blanco brillante, el techo y con 12 tubos grandes de luz fría. Esa es una de las peores torturas, es una de las torturas más científicas, porque el sujeto bajo luces perpetuas duerme pero no descansa. Entonces, ¿cómo llegué ahí? Llegué ahí porque anteriormente me habían metido en una celda en el pabellón de los que estaban condenados a muerte, y para que no me comunicara con nadie, vaciaron cada una celda a mi lado, porque los presos nos comunicamos con unos huequitos que hacíamos a nivel del piso, del grueso de un lápiz, o a veces más chiquito, y ahí pues hacíamos un tubito con un papel y pasábamos por ahí. Las celdas no tienen luz, eso visualmente era muy difícil detectarlo, y en ese encierro pues mis compañeros en el edificio donde estaban la mayor parte de los presos que no estaban en celdas de castigo, contactaron con el común que limpiaba los pasillos de ese lugar para que me preguntara a mí qué yo necesitaba. Entonces ese preso, que era un preso común, se la sabía todo ahí, se metió, porque cuando lo metían a él a limpiar, cerraban por afuera la entrada con un candado, entonces lo dejaban él solo ahí, con las escobas y con las cosas, hasta que él limpiaba todo. Entonces se metió en esa celda, me dio una contraseña para que yo supiera de dónde venía, y entonces me dice, ¿qué es lo que tú necesitas? Yo le digo, papel y lápiz, algo para escribir. Me dijo, oh, eso es imposible, porque cuando yo entro aquí me desnudan completamente y no hay manera. Digo, consígueme en qué escribir. A los pocos días se apareció con una etiqueta de un poco de medicina, que la había sacado la basura, no sé qué. Entonces hizo un rollito con eso y lo pasó por debajo, y entonces yo tenía ya ese papel, lo que no tenía con qué escribir. Yo estaba con una silla de ruedas que estaba rota y le había puesto una tabla porque estaba rajada el plástico por abajo, y le había puesto una tabla para sentarme ahí. Y yo había escondido en la costura, en una de las costuras de esa silla de ruedas, un filito así de una navajita de afeitar. Entonces, como no tenía nada en que escribir, pues nada, se me ocurrió, saqué ese pedacito de navajita, corté el bordecito de esa tabla, hice como un palillo bien finito, entonces me corté aquí el dedo, entonces exprimí el dedo, mojaba ahí y escribí una poesía que se llama La Mejor Tinta, que es la que ella quiere que yo repita ahora. Entonces, pues, la poesía decía, me lo han quitado todo, las plumas, los lápices, la tinta, porque ellos no quieren que yo escriba. Y me han hundido en esta celda de castigo, pero ni así ahogará mi rebeldía. Me lo han quitado todo, bueno, casi todo, porque me queda la sonrisa y el orgullo de saberme un hombre libre, y en el alma un jardín de eternas florecitas. Me lo han quitado todo, las plumas, los lápices, pero me queda la tinta de la vida, mi propia sangre, y con ella escribo versos todavía. Y logré que eso saliera, y cuando Marta publicó eso en el exterior, enfurecieron. Nunca los vi tan furiosos. Todas aquellas medidas de seguridad, bueno. Y fue cuando fabricaron ese local especial para mí, y cuando me llevaron allí, vamos a ver si ahora puedes escribir. Durante 3 años jamás me pude comunicar con el exterior de ninguna manera. Fue el encierro más perfecto que sufrí nunca. Y eso es lo que ella me había pedido, que les recitara esta poesía. Muchas gracias. Una pequeña. Entonces, por ejemplo, aquí en la UFM, la Casa de la Libertad, sí, ocurre algo que no sé si mis colegas están de acuerdo, profesores, que esto es un milagro en cuanto a una universidad que usted ya lo escribió, ¿no? Que defiende la libertad,
y la libertad como indivisible. ¿Usted de alguna manera tuvo, la primera parte es, algún cierto contacto con estas ideas liberales o es una cosa innata? Y la segunda cosa, ¿cómo transmitirle las ideas de libertad? O sea, o contagiar con ese fervor con que usted nos cuenta la libertad a los jóvenes hoy en día. A veces cuando, por ejemplo, y yo creo que el ejemplo que mencionó de Cuba, incluso en Venezuela, en mi país, cuando la gente está un poco acomodada, se vuelve un poco como que todo está dado y termina valorando un poco la libertad a veces. En el caso de Venezuela fue porque había mucho crecimiento económico y después llegó el chavismo y usted lo sabe mucho más. ¿Cómo cree usted que contagiar a los jóvenes con estas ideas en un mundo también moralmente tan extraño? Eso es lo que están haciendo ustedes con los alumnos aquí. Precisamente lo que hacen ustedes es inculcarles a esos alumnos la importancia que tiene en el ser humano y en la sociedad el concepto de libertad. Esa es la responsabilidad de ustedes, no la mía. Es decir, ustedes son los que tienen sobre sus espaldas y sobre sus conciencias y en su mente ese trabajo tan maravilloso que están haciendo de esas ideas liberales y esas ideas de libertad y hacerles comprender lo que ustedes estoy seguro que hacen todos los días. Es decir, que sin libertad el ser humano no se puede realizar. Punto. Así de sencillo. Parece muy complicado, no es tan complicado. Es decir, cuando tienes algo, cuando tú estás en una sociedad donde tú quieres estudiar medicina y te dicen, no, necesitamos ahora agrónomos. Pero a mí no me gusta la agronomía, yo quiero ser médico. Pero no, tienes que estudiar lo que te dicen. Con este ejemplo solamente ya puedes hacer que estos estudiantes piensen, porque es la cosa que les toca a ellos muy de cerca. ¿Qué tú estás estudiando? No, yo quiero estudiar medicina. No, pero ¿qué tú piensas si ahora te dice el gobierno que no puedes estudiar medicina? Porque el gobierno necesita mecánicos y eso. Y tienes que estudiar eso. Nada más que tú le dices eso a un estudiante y estoy seguro que ya tiene una idea de lo que significa la libertad. Esa cosa tan sencilla. ¿Tú te imaginas la cantidad de estudiantes en Cuba que tienen la vocación? Porque la gente tiene vocación en lo que quiere estudiar, quieren ser médicos, otros quieren ser arquitectos, y que cuando tú quieres ir a estudiar arquitectura, la revolución te dice, no, tenemos muchos arquitectos, la revolución necesita ahora, no sé, agrónomo, o ingeniero nuclear. O ingeniero nuclear, sí, yo eso no sé nada ni me interesa, no te gusta. ¿Tú crees que puede ser exitoso alguien que está obligado a estudiar una cosa que no le gusta? Pues, por supuesto que no, claro que no. No, yo quiero ser pintor porque yo pinto muy bien, a mí me gusta pintar. No, pero mira, no necesitamos pintores ahora. Ahora lo que necesitamos es plomeros. Y tienes que ser plomero. Ya ese solo ejemplo yo creo que le haría entender en unos segundos a un estudiante lo que significa la falta de libertad. Preguntaba a Jesús María si era el tema de libertad algo sobre lo que tenías conceptos previos o si fue algo que más que lo sentías. Yo siempre disfruté de mi libertad. Es decir, yo sabía lo que era ser libre. Y entonces, cuando alguien trataba, como trató en esta ocasión los comunistas con el cartel, pues, lógicamente yo me rebelaba. Yo soy un rebelde por naturaleza, con relación a las cosas en las que yo no creo y que no me pueden imponer. Mi libertad no es producto de la lectura de textos especializados. Mi libertad es la libertad natural que nace con todos los seres humanos y que yo sí fui muy cuidadoso de no comprometerla, de cuidarla y de no permitir que nadie me la quitara. Para mí ese era el mayor tesoro que yo tenía, lo sigo pensando y sigo creyendo hoy, mañana y siempre que el más grande don, el más grande tesoro que tiene el ser humano es su libertad. No producto de texto ni producto de ejemplos de otra gente, sino de la libertad que nace con todo ser humano. A mí me llamó mucho la atención y me pareció sumamente poderosa la expresión de su narratividad
y me hubiera gustado ver más de su obra de arte. La poesía me encanta, pero el arte especialmente me toca mucho. Y creo que con la pregunta que también planteaba Jesús María hace un momento de cómo transmitir estas ideas de la libertad, o si la libertad solo desde la teoría pareciera ser insuficiente, yo he sostenido conversaciones entre colegas de que tenemos que acceder a estas ideas y tratar de llevarlas también a nuestros estudiantes con un acceso más estético. Y es lo que a mí me ha llamado mucho la atención de su propuesta, de hecho. Entonces, me parece especialmente poderoso por la capacidad, digamos, podría ser hasta un poco contradictoria. Es decir, es toda su experiencia sumamente existencial, pesada, dura, visceral. Y a pesar de eso, su arte nos demuestra otra cosa, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención y por eso es poderoso, porque es contradictorio. Es decir, nos propone algo que usted ha celebrado después, a pesar de, y eso es la celebración máxima del espíritu humano, y a través de la estética, a través del arte. Entonces, felicidades por... Muchísimas gracias. ¿Por qué tú dices que mi arte es contradictorio? No digo que su arte sea contradictorio, digo que podría serlo en el momento en que uno no tiene acceso a una narrativa. Es decir, si usted no nos hubiera explicado, si usted no nos hubiera contado su vivencia, el ver el arte solo así no tiene el mismo empuje, no tiene el mismo poder de conmover, que es al final lo que creo yo que nos falta mucho en el discurso liberal, poder conmover por medio del arte, por medio de la experiencia estética. Recuerda que ningún artista puede dar lo que no tiene adentro, no puede. El arte expresa los mundos interiores del artista. Mucha gente cuando conocen mi obra me dice, no me puedo explicar cómo es posible que con tu experiencia, tu pintura esté llena de color, de luz, de vida, de vocación. Yo soy por dentro. Hay pintores que los cuadros son horriblemente deprimentes. Así son ellos por dentro. Es decir, y pues yo creo que mi arte es mi manera de expresar todo lo que yo tengo adentro y mis experiencias. En eso que ustedes vieron ahí, yo le comentaba ahorita a Gabriel, no sé si ven unas figuras que tienen unos castillos en la cabeza. Y yo le explicaba a él que los comunistas pudieron llegar a todos los rincones de mi cuerpo, lo único que no pudieron llegar fue aquí. Si yo me hice fuerte aquí, mi fortaleza estaba aquí, y esa fortaleza mía mental, y espiritual, y ideológica, yo la represento en mis cuadros con esa fortaleza a las que en la misma forma que los comunistas nunca pudieron llegar, en mis cuadros, si los miras, son inaccesibles, no se puede llegar ahí. Y esa es lo que simbolizan esos castillos encima de esas cabezas gigantescas. Les agradezco mucho que hayan aceptado compartir aquí un poco conmigo. Y yo le decía a Gabriel que yo he visitado decenas de universidades en todo el mundo. Y le decía a él, y le repito a ustedes, que no es porque yo estoy aquí, no es por el halago fatuo de la cortesía, porque una de las cosas que yo aprendí en la cárcel es a no ser hipócrita, a no decir las cosas en las que yo no creo. Sencillamente me cayó la boca y no digo nada, pero cuando digo algo es porque de verdad lo siento. Y por respeto a mí mismo mantengo esa actitud. Es decir, yo no puedo decir algo que yo no sienta porque me falto yo al respeto y le falto el respeto a los demás. No he estado en ninguna universidad tan agradable, tan acogedora, tan bien planificada como esto. Cada cosa aquí es una cosa también pensada. Ese puente que me enseñaste el otro día, esta sala, esto es algo de verdad único para mí. De verdad que sí. Los felicito por estar aquí, por tener una universidad tan maravillosa como esta en medio de esta selva preciosa. De verdad que este es un lugar único. He estado en universidades que tienen decenas de acres al frente de una hierba cortada, y pero eso no es como esto, de verdad que sí. De verdad que me llevo de aquí una experiencia tremendamente grata de ustedes, de las instalaciones tan extraordinarias que tienen aquí y de todo esto que he disfrutado en estos pocos días. Así que espero un día volver con Marta.